Dame un segundito, vamos a grabar. Me asusta. Em, ya, considero la función, bla, bla, bla. Ya, bueno, antes, ¿tenías alguna duda o alguna pregunta que no sea estrictamente de los ejercicios? No. Ah, mañana el horario. No sé a qué hora puedes. Todavía no me confirma el otro chico, pero si tú me avisas antes, el otro chico se va a tener que acomodar a tu horario. Ya. Así Como a la que, misma hora, a las 6. No, a las 7 mejor. Porfa. ya, ya como a las 7 voy a... Y en la semana, pucha, es que yo este semestre tengo el horario como el Loli. Entonces todos los días salgo a las Mm, 7 y llego como a las 8:30 a mi casa, ¿no? Entonces, em, no sé si ahí nos podéis como a ponemos de esa hora. acuerdo. Yo puedo en la noche, pero hay algunos días que no estoy. Es el único problema. Te tendría, Ya, ponte, los martes no puedo con seguridad, ningún martes, ¿cachai? ya, Porque también le hago clases a otro loco que vive en otro país y solo puede como de noche, muy tarde. ya, Entonces, ya, ya. ya, ya entré en esos terrenos. Sí, Bueno, pero eso yo lo puedo resolver. Tengo disponible. Y si no, bueno, pues ahí vamos a ver qué onda. Eh, pero eso. No, yo te pregunto porque estos ejercicios eh, es básicamente entender la materia. Este me dice, mira, toma una función y te dice represente gráficamente el dominio de f. ujú. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Y en verdad es cuando a Sacar ti las no te, restricciones, ¿o no? claro, cuando a ti no te dicen un dominio, lo que uno hace es buscar el dominio más grande posible, el dominio más grande que tiene sentido, ¿sí? Ujú. Entonces, acá no te lo dicen, pero te lo comento porque te lo van a preguntar en muchos ramos, ¿sí? Entonces buscamos el dominio más grande que tiene sentido para la función. Ujú. ¿Y qué es que tenga sentido? Que no hacemos cosas que no se pueden hacer. Eh, Ujú. eliminar los imposibles, le voy a decir. Es como una carta Ujú. mágica. Em, ¿Qué cosas son imposibles? Esto yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez en la vida. ¿Te acordáis de alguna? Denominador, logaritmo y raíz, ¿o no? Claro. Dividir. Yo no sé si te lo había comentado, pero esta lista solo se va a agrandar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Dividir en Pucha. cero, Ya. raíces negativas y logaritmo. Mayor Ahora estricto, tenemos, cero. claro, el logaritmo de x. Ya sabemos el dominio del logaritmo en el fondo, ¿cierto? Eso. El dominio del logaritmo, ¿quién es? Solo puedo poner números positivos ahí, ni siquiera Ujú. puedo el cero, ¿cierto? Entonces, eso. Todas las preguntas de dominio es una pregunta sencilla de decir elimíneme lo imposible y dígame todo lo que tiene sentido. Entonces, esta Ujú. función, ¿qué es lo único que no podemos hacer? Que ese pedazo sea mayor o igual a cero. Claro. Entonces, siempre estos ejercicios van a partir exactamente igual. Em, Queremos. O sea, Entonces, es igual bueno. la A la sabía hacer, pero el problema fue igual tonto, que no supe cómo factorizarlo. Y el segundo, no sé lo que es Ujú. una curva de nivel. Creo que igualarlo a uno, pero no estoy seguro. Sí, ahí por eso te digo que eso es Ah, materia nomás. Esto es materia eh, y una vez que tú sabes lo que es una curva de nivel, instantáneamente puedes hacer el ejercicio. Pero ya, ya. todos requieren de esto que tú decís como de despejar acá en esta expresión, ¿cachai? Ujú, Entonces, em, yo esto necesito que sea mayor o igual a cero, ¿cierto? ujú. Y estas desigualdades, en teoría, es lo primero que te enseñan en cálculo uno, ¿cachai?
Entonces, por eso a uno como que se lo olvida y todo, tienes que volver a recordarlo. Esto tú ya lo sabías hacer antes, ¿cachai? Mira, ¿qué es lo que harías tú? Por ejemplo, yo te diría, hazlo como si no fuera un mayor igual. Hazlo como si fuera igual nomás, ¿cachai? ¿Qué es lo que te queda? Eh... Este asunto, Ah, ¿sí? sí. Entonces, lo que pasa con estas cosas, o cuando tú Que yo tienes... intenté factorizarlo y como llegar a una solución, pero después caché que había que graficarlo y que quedaba como una Claro, parábola. No, no es parábola, esto es una una cónica, elipse, creo. es una Ah, elipse. Entonces, la factorización que yo te voy a decir que tienes que hacer es lo que ujú, es, es saber reconocer que en verdad estáis frente a una cónica. Esa es la materia que te digo que es del año pasado, ya. básicamente. Entonces, ¿qué es la factorización que tú tienes que hacer? Es dejarlo en las formas de las cónicas. ¿Tú te acordás cómo era más o menos una cónica? Era un x No. cuadrado más a más menos y cuadrado, un b igual a un uno, ¿sí? Este es el despeje que tú, como que tu ideal, ¿cachai? Aquí también puede haber un más menos. Ya. Entonces, Y el A y el B tienen que estar al cuadrado también, ¿o no? eh, sí, eso. ¿Sí? No es que tengan que estar al cuadrado, pero si significan algo, la raíz de ese número es el que significa algo. Mira, veamos Ah, el ya. ejemplo de esta elipse, para que veáis la factorización que tienes que buscar. Ujú, Pasé el 4 para el otro lado y ahora tengo que dividir todo por 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado dividido 4 igual uno. ¿Te fijas? ujú. Tenéis que buscar la forma de la cónica, eso es todo. Entonces, ahí este cuadro justo es un cuadrado perfecto, entonces no tenemos ningún problema, ¿cierto? Ujú. Y esta es una elipse de, ¿de qué estilo? ¿Qué cosas te acordáis de esta cuestión? ¿Qué era el A y el B, por Eh, ejemplo? que ¿Era el arco denominador, mayor? el denominador mayor era el que... El largo, creo, no, o no, no me acuerdo, en verdad. Claro, pero eso nomás. Me dicen, represente gráficamente el dominio, bla, bla, bla. Entonces, cuando, eh, cuando tú tengáis dudas, o por lo menos cuando estemos estudiando, tú lo puedes hacer en una graficadora, ¿sí? Ya. Y también te lo voy a recomendar para cuando hagamos curvas de nivel, ¿sí? Mira, Ujú. te voy a compartir esta cuestión. ¿Te acordás que yo ocupaba esta graficadora? Si tú tenías otra Sí. graficadora, es bueno. ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar? X cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado dividido 4 igual 1. ¿Cachai? Entonces, es cierto, te iba a decir todas las cosas que yo me sé de memoria de esto, pero como no nos acordamos tanto, aquí es bueno ver el mono que alguien lo grafique, básicamente. ¿Te suena? ¿Te tinca? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque para graficar, entre comillas, llegado a este punto, ya tendríamos que transportarnos al semestre pasado, ¿cachai? Y decirte, claro, elipse, recordar lo que es una elipse. Entonces, x cuadrado dividido a más y cuadrado dividido b, todo esto al cuadrado, igual uno, ¿cierto? Ujú. Entonces, este de acá abajo, este de aquí aparece un uno al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el 2 que es el mayor, está con el i. Entonces, yo ya sé que el semieje Ya se me fue. está el más largo paralelo al eje y, ¿cachai? Todo ese Ujú. tipo de cosas te tenéis que Pregunta, empezar a acordar. Dígame. el denominador que siempre acompaña el x va a ser en el mismo eje x, ¿cierto? Por ejemplo, si ahí fuera x cuadrado partido en 8, el x, o sea, el eje x sería raíz de 8, ¿o no?
allí tendría que ser un poco como relativista. Depende de cómo te lo hayan enseñado, ¿sí? Porque hay, yo he visto las dos formas, como lo que tú decís y la anti, la que uno esperaría, que es como que quede fijo con el X el que va con el X, ¿cachai? Pero yo he visto en otros lados que lo que hacen es que, por ejemplo, lo único que me importa es que se conserve que abajo del X hay un A, algo así. Ya. Entonces los locos deciden como tener dos fórmulas distintas. Si es parada, es otra fórmula. Y si es acostada, es otra fórmula. Esta fórmula que estoy viendo acá, Ah, que estamos viendo ahora, ajá. em, yo te lo estoy diciendo como si fuera lo que nosotros esperaríamos, lo que tú me estás diciendo. ¿Cachai? Pero Ya. estrictamente no sé cómo te lo pasaron, no me acuerdo, si es que lo vimos. No, no lo vimos. Entonces, ponte a mí me gusta que, claro, lo que va con el X es lo que va en el eje X, ¿cachai? Y lo que va con el Y es lo que va en el eje Y. Y por eso te lo Ya. estoy explicando de esta forma. Pero puede Ya, ser que ya, tomes un libro y te digan algo que te confunda. Que sea como, no, vamos a tener dos fórmulas distintas para cuando el eje mayor va con el X, esta es la fórmula para cuando el eje mayor va con el X. Y cuando el eje mayor vaya con el Y, tiene que ocupar la otra fórmula, que es casi igual, pero es ligeramente distinta. Le dan vuelta a las letras. ya, ya, ya. Entonces, claro, este tipo de preguntas, em, eh, si no, uno ni se acuerda, ¿sí? Yo sé que es una elipse, por ejemplo, pero yo a lo mejor me demoraría en decirte cuánto mide cada cosa y todo. Entonces, cuando estés estudiando ahora, cuando estemos haciendo este ejercicio, yo te voy a mostrar los dibujos, te voy a comentar más o menos cómo se imagina uno, pero vaya a generar una intuición de cuál es la factorización que uno busca, ¿sí? Ya. Y a estos tipos les gusta mucho poner preguntas con cónicas, ¿cachai? Porque son las que Ya. sabemos, entre comillas. Eso es todo. Ya. Entonces, hagamos la curva de nivel. ¿Tenéis dudas de esto? Porque el dibujo sería No, el... Ah, y yo todo el rato compartiéndote la otra tontera, ¿qué pasó? que yo estaba escribiendo acá. Y Ah, no, no. Ahora me estáis mostrando el otro. ya, disculpa. Claro, nosotros sabemos que estos son los ejes mayores y menores, etcétera. Y que claro, como el uno está en el eje X, yo sé que ese tiene que ser el semieje menor, ¿cachai? Ujú, Como el 2 está en el Y, tiene que ser el semieje mayor. Y los ujú, focos, todo esto me dan como fórmulas para encontrar los focos, ¿cachai? ya. Entonces, Pero, por ejemplo, ese 2 si cambia a cualquier número, siempre va a ser el que esté en el eje Y, pues, ¿cierto? claro, porque acá yo Ya. igual se me olvidó, no se me olvidó, pero eh, también no te anoté los Ah, sí me desplazamientos, acuerdo de esa forma. O sea, no me acuerdo. ¿sí? Pero lo vi en el electivo de tercero medio, así que no, no me acuerdo. Claro. En verdad el H, acá es esta misma elipse, Ujú, pero que puede que no esté en el origen nomás. Me ya. lo moviste para allá, es un desplazado. Entonces, claro, acá el H, acá es el 0,0, ¿cierto? En este ejemplo. Ujú, Entonces, eso. Eh, por ejemplo, como yo sé que el H, acá, en este ejemplo, es el 0,0, yo ya sé a dónde está ubicada la elipse, ¿cachai? ya. Así tú vas recuperando la información. Y eso es cierto para todas las cónicas, H, acá. Entonces ya tenemos un radio, dos, ¿cierto? Y uno es el otro. Ujú, Entonces son semiejes, estoy repartido dos para acá arriba, ¿cierto? Y uno para acá al lado. ujú. Entonces ahora lo único que te faltaría, así como dar una descripción gigante de esta cosa, si tú quieres, si leís la materia en el fondo, podrías encontrar los focos y eso, y poco más. No, no hay más dibujo que hacer. Entonces, eso, siempre todos los ejercicios de dibujar dominios, vamos a tener que hacer algo similar. ¿Sí? ¿Te queda alguna? No, ninguna duda. Ya. Aquí yo rayé un montón de mamarrachos, pero la respuesta
la vamos a escribir, ¿sí? Pero tú ya sabes lo que es, po. Queremos Ujú. esto mayor a cero, ¿sí? Entonces yo te dije, dibujémoslo como un igual a cero porque en verdad ya sabemos cuál es el igual a cero. Y obtuvimos un dibujo de este estilo. Y ese mismo, pero como lo que está fuera de esa elipse, por cierto. Claro, eso también lo tienes que saber decidir, porque si en esta ecuación hubiera aparecido un menos, el i, al despejarlo, me hubiera dado la cuestión al revés y me hubiera dado la otra región, ¿cachai? Por Ya, eso yo te digo, para resolverlo, haz como que si fuera un igual primero. Vaya a ya. calcular, vaya a resolver, todo igual, y después vamos a ver qué pasa con ese menor. ¿Es los de afuera o es los de adentro? ¿Tú cómo lo decides? ¿Como yo? ¿O cómo una persona decide cuáles O sea, son yo lo veo todos? como si era mayor o menor. Según Claro, yo, si era mayor o igual, era lo de afuera y si es menor es lo de adentro. pero claro, la forma en que uno decide con certeza es preguntarle a cualquiera, ¿cachai? Toma uno acá afuera y pregúntale si cumple esa desigualdad, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que acá afuera está el 2,0, ¿cierto? Porque Ujú, esto llegaba hasta uno, ¿no? ujú, ¿Sí? Entonces el 2,0, esto es un x, y. Vamos a preguntarle, 4 por x cuadrado, que es 4, ¿cierto? ujú. Más el i al cuadrado, que es 0, menos 4. ¿Cuánto me da esto? 12. 12. Ay, 12 si es mayor a cero. Ya, Y es mayor a 0. Entonces, este loco sí cumple esta desigualdad, ¿cachai? Entonces, tengo la sospecha de que son estos que están afuera. Eso es todo. ya, ¿Te ya, ya, fijas? ya. Entonces, Así también me voy a podía la hacer lo segura. mismo con uno Ya de me acuerdo. adentro. Pregúntale al 0,0, por ejemplo. Ujú. ¿El 0,0 cumple esa propiedad? No, No, te va a dar menos 4, ¿cierto? ujú, Así tú decides cuál es el conjunto que cumple la desigualdad. ¿Cómo? Preguntando. ¿Por qué? Porque eso. Encontramos el ya, bacán. borde, ¿cachai? Eso es todo. Mira, hagamos la curva de nivel. Esa es la respuesta, ese es el bosquejo, ¿cierto? Ujú. Horroroso, pero ahí tú le puedes agregar un par de detalles, ¿cierto? Y decir que obviamente lo mejor. Y aquí es una curva de nivel. Es una curva que está en la familia de la curva de la otra, ¿o no? En la Ay, familia, se pone con raíz. ¿cuál? Esta es la función. No, esta es la función, la estoy copiando porque ya no la voy a poder ver. No, no, no. Ah, ya. Es que pensé que ya estabais sacando la. No, yo le saqué la raíz para calcular esta parte no. Sí, No, sí, pues. Pero. Por eso está diciendo, ahora entonces para sacar la curva de nivel, tengo que poner la raya entonces. claro, claro. Ya, Entonces, ya, ya. la curva de nivel es preguntar por preimágenes, básicamente. ¿Sí? Fíjate que Ujú, estamos estudiando una función que va de R2 en R. ¿Sí? ya. Entonces, ahora recién hicimos un ejercicio como chiquitito, bien parecido a la curva de nivel, que es preguntarle a la función. Función tú, x, y. ¿Vales alguna vez em, 0, por ejemplo? ¿Te puedes imaginar algún valor que yo pueda poner acá que me dé 0? Eh, Por ejemplo, si x no. vale 0 y el y vale 2 y yo lo pongo ahí en esa función, Ah, sí, ¿cuánto me da? pero. 0. Entonces, ¿habrá más puntos que me den 0? Preguntémosle. En el fondo te están pidiendo resolver literalmente igualar la función a 0. ¿Te Ujú. fijas? Entonces, ¿qué es la curva de nivel? Literalmente preguntarle
por todo, por todos los, los, los puntos en el dominio que van a parar a un valor específico. Eso, ¿cachai? Entonces, esto te lo explican con estos mapas como geográficos que tienen como una como diferencias de altura. No sé si lo habéis visto. No. Por ejemplo, aquí, esto es un mapa de una montaña. Entonces, este está como, como naranjo, y después mientras más arriba vais, los pintan más rojos. Entonces, eso es lo que está, esa es la estrategia que están tratando de hacer estos chiquillos, de decirte, hágale un tajo a su función, ¿sí? Por Ya. ejemplo, acá las funciones de R2 en R3, tú sabés cómo son los dibujos de esas, ¿cierto? Mm, sí. Entonces, lo único que me está diciendo es, ya, usted tiene su objeto tridimensional acá, imaginemos que es como una sábana estirada por encima. Entonces, yo le pregunto acá en el eje Z. En el eje Z, corte el plano en el eje Z, ¿cierto? Ese Z igual cero. Dice, si yo corto a esta altura en el plano Z0, ¿qué figura se me forma en tu gráfico? Eso es todo. ¿Quiénes son los que valen ese valor? ¿Cachai? Ya, mi dibujo es muy malo, pero lo voy a explicar mejor después. ¿Sí? Con un ejemplo, básicamente. Entonces acá, si te fijáis, yo solo le estoy preguntando por el cero, pero no sé qué curva de nivel me preguntaron. Uno, ¿cachai? Ujú. Entonces vamos al tiro del uno. Me dicen, le pregunto literalmente la función. Función, ¿cuáles son los puntos que hacen que tú valgas uno? Estos puntos, ¿cierto? Ujú. Son todos aquellos cuya raíz me da esa cosa. Ya. Despejar, pues. ¿Cuál es el despeje que tenés que hacer acá? Se eleva al cuadrado y se resuelve, ¿no? Y se va a hacer 4. Claro, es prácticamente igual que la cuestión que hicimos antes, ¿cierto? Ujú. Em, Menos 5 igual cero, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Se pasa el 5 por el otro lado, se divide por 5 Claro. Entonces, de nuevo, ya sabemos cuál es la factorización que estamos buscando. y sí, y ahora lo dejo en forma Claro, acá podríamos dividido después. en 5 cuartos y dividido en 5. Claro, acá lo Ah, que verdad, hacen en raíz de 5 y los raíz de niños 5 como cuartos. con una raíz para que quede en Verdad, la forma. Cinco verdad. cuartos, claro, raíz de 5 medios al cuadrado igual a uno. Entonces, esa es la forma como canónica de la elipse. No digo una elipse de nuevo, ¿cierto? Ya, Pero es de dimensiones distintas, ¿cachai? sí. Entonces, grafiquémosla junto a la otra. Va a ser pesado, ¿no? ¿Cuánto me da? Parecido a esto, pero el x Raíz en cuadrado 5 cuartos, dividido en en raíz de 5 5 medios. cuartos y aquí había un 5, ¿cierto? Lo voy a Sí. poner sin el raíz cuadrado porque es lo mismo. ¿Te ¿Por qué es fijáis? lo mismo? Porque estoy elevando al cuadrado una raíz, pues yo lo anoté así en la otra para que quede con la forma de la cuestión, lo Ah, mismo. ya. Sí. Entonces, fíjate en lo que estamos dibujando. ¿Cachaste? Ujú. Entonces, lo que haría yo acá, ahora, claro, esto es un ejercicio, pero ahora nos podrían preguntar por todas las curvas de nivel. ¿Te fijáis? Sí. ¿Queréis que lo resolvamos? ¿Todas las curvas de nivel? Veámoslo, No. O sí. Ah, bueno. hagámoslo, vamos. Quiero saber cuándo es igual a K.
a cualquiera, 0, 1, Ya, 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Porque yo te digo que lo hagamos porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho todo el rato, ¿cierto? Esto es menos ya. 3, menos 4. Me está ahí mostrando el otro, sí, por si acaso. Ah, disculpa, disculpa, disculpa. Gracias. Em, Ya. lo que quiero es preguntarle por todas las curvas de nivel, porque Ujú, se ve que va a pasar algo todas las veces que hagamos el mismo procedimiento. ujú. Entonces me va a quedar k al cuadrado tiene que ser igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 4, ¿cierto? Ujú. Vamos a pasar el 4 para el otro lado. Me va a quedar 4x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y ahora se divide por k cuadrado más 4, ¿no? Vamos a dividir por toda esa cuestión y nos va a quedar el k cuadrado más 4 dividido 4. Y ahí le podríamos poner la raíz y el cuadrado, bla, 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 ¿cierto? Aquí me va a quedar solo el k cuadrado más 4. Y eso, ¿te fijas? Ujú, sí, Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, todas tus curvas de nivel son elipses, ¿cachai? ya. Y cada una está a la altura del número de su curva de nivel, ¿cachai? Ya, ya. Entonces solamente se va a ir agrandando, achicando. Claro, po. Entonces, ¿Pero eso es para este caso o para todos los casos? para este caso, porque eso es lo que nos dio el Ah, despeje, ya, eso es ya, el ya, ya. despeje que nos dio, ¿cachai? Entonces, ¿para qué uno hace esto? Para imaginarse el dibujo completo de la función. Esto es como si lo estuviéramos mirando desde el cielo, ¿cachai? Mirando un avión Sí, que va abajo. ujú, Y claro, por lo que uno le gustaría es distinguir las distintas alturas. Lo que uno vería sería, claro, como una, una gran elipse que se va yendo hacia arriba, ¿cachai? Imagínatelo como algo que se está yendo hacia nosotros, ¿cachai? Esa es la curva de nivel. ya. Esos son los tajos, como si los estuviéramos viendo desde el cielo, ¿cachai? Ahora, si lo viéramos de lado, sería como una campana con forma de elipse. No sé si te parece razonable. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Claro, una campana cuando la cortáis así, te forma círculo. Esto es una campana como media aplastadita. Ya, esas son las curvas de nivel. Son bacanas. ¿Te queda alguna duda? ¿O algún...? No, ninguna, Bacán. ninguna, ninguna. Hagamos el otro ejercicio, que es un ejercicio Ya. que en Es verdad de es, límites. claro, esto es un ejercicio famoso, ¿Por qué? porque, mira, yo te voy a decir, porque en verdad uno empieza a estudiar estas funciones de varias variables y lo que pasa es que uno no puede hacer lo mismo que hacía con las funciones de una variable. Eso es todo. Ujú. Porque Ah, no faltan algunas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en el plano R2 no hay orden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no hay orden? no hay orden. ¿Quién es mayor, el 1,2 o el 8, Ah, menos ya. 2? No, no puedo decir de una forma como buena que este es mayor que este, por ejemplo, ¿cachai? Ujú, Hay un poco de ambigüedad y cuando uno lo logra, em, pasan cosas malas, ¿sí? Entonces, ya. uno muy barsamente digo que no hay orden, entre comillas. No hay orden, entonces no puedo hacer cálculo como lo hacíamos antes. ¿Cachai? ¿Qué es lo que hacía uno antes? Decía, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que, si esto es menor que esto. Entonces todo estaba pasado por desigualdades, ¿cachai? Por ordenar los Ujú, numeritos. Entonces, como ya no podemos hacer esas cosas, hay ciertas nociones que nosotros tenemos de cálculo uno que no se trasladan a cálculo en varias variables. Esa es la razón por qué este ejercicio es famoso, porque es un ejemplo de una de esas cosas
malas que a uno le pasan. Mira, Ya. sea f de x, esa función rara. ¿Sí? Entonces, siempre que usted me traiga un x, y que no es el 0,0, le voy a dar una instrucción. Esto, haga esto. ¿Cierto? Sí. Voy a correr un poco la cámara. Y en el 0, la función vale 0. Entonces, demuestre que el límite de f cuando x tiende a ser 0 por cualquier trayectoria recta que pasa por el origen es 0. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, cuando uno calculaba límites en una variable, lo que te hacían era preguntarte si es que era continua, por ejemplo, esta función. No sé si te acordáis de esas cosas. Me Em, acuerdo que me preguntaban, pero no me acuerdo cómo se resolvía. em, por ejemplo, esto. Yo te digo, mira, aquí no puedo, si tú me traes cualquier número distinto de 0, hágame esto. Agarre el seno de Ujú. ese número, divídelo por x y me va a dar un número. Sí, sí. Pero cuando, cuando el 0, póngale un 1. ¿Por qué? Porque no Sí. puedo llegar y poner un 0 ahí. Ujú. ¿Es continua esta función? Entonces, lo que a uno Sí, ¿no? te decían revisar los límites laterales. Ajá, ya. Esto es Y lo, ahora se esta hace es lo la, mismo. claro, pero lo que pasa es que, ¿por qué Aquí podíamos es que el revisar los límites profe laterales? me Ujú. había enseñado que había como que reemplazar en X tiende a cero y Y tiende a Y. Después Y tiende a cero y X tiende a X. Pero el problema es Claro, que lo estaba haciendo y no me daba. Y claro, el eso, profe por eso después dijo que se reemplazaba con otra cosa, entonces. por eso, no te lo aprendáis así porque eso no es, es, es para demostrarte que uno no puede hacer lo mismo que los números reales. En el fondo, los números reales, si yo te digo, ¿cuáles son todas las formas posibles en las que te puedes acercar al cero? ¿Cuáles son todas las rutas posibles que tú puedes tomar para acercarte al cero? ¿Infinitas? En R, ¿solo puedo venir por la izquierda o solo puedo venir por la derecha? Ah, oh, ya sí. Por eso uno solo revisa los límites laterales en R, ¿sí? Ujú. Pero ahora nosotros, nuestro dominio es R2, ¿sí? Entonces en R2, yo estoy diciendo, este es el dominio, y la imagen de la función está en otro lado, es una recta, ¿cierto? En este caso. Entonces yo te digo, en mi dominio, lo que antes tú mirabas y acercándote por la izquierda o por la derecha. Ahora, por qué rutas se me tiene permitido acercarme al punto 00? Por Eh, ejemplo, por- por aquí, ¿cierto? ujú. Todos los i's valen 0 en esta ruta, ¿cierto? Sí. Pero ahora yo puedo venir por acá también. Ahí todos los x valen 0, ¿cierto? Ujú. Entonces uno dice, ah, pero puedo venir de infinitas partes, como tú bien dijiste. Es cierto, pero el caso es un poquito más grave. No solo puedo venir de infinitos lados, sino que puedo tomar infinitas rutas distintas para llegar a él. ¿Cachai? A lo mejor Ujú. llego por el mismo lado que esta, pero esta ruta es distinta. ¿Te fijas? Sí. Ese es esta es la generalización de la cuestión. Vamos a decir, la única cosa razonable a hablar de límite lateral ahora en varias variables es todos los caminos posibles. Y las rectas no son los únicos caminos posibles. ¿Cachai? Por eso este ejercicio está aquí con su trampa. Te voy a decir, mire, calcule todas las trayectorias rectas que pasan por el origen y vamos a encontrar que a lo mejor el límite nos va a dar bacán, bacán. Y después nos dice, ¿es f continuo en cero? ¿Es el límite en cero bien definido? Si te fijáis en la misma pregunta que te estoy haciendo acá, que ya nos hicieron antes en cálculo uno.
pero ahora ya no es sencilla, ¿sí? O sea, ya no es tan sencilla como la otra. ¿Me cachaste la bola o no? O muy, Sí. muy demasiado arbitrario. No, sí entendí. Ya, acá. No, pero ¿qué te quiero mostrar? Calculemos, hagamos lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa calcular el límite cuando la trayectoria pasa por el origen, bla, bla, bla? Entonces, ¿cómo escribo una recta? En el fondo quiero calcular el límite cuando x y tiende al 0, 0, ¿cierto? De esa función de esa función fea, ¿cierto? De esta. Pero no me voy por cualquier x e y. El y es m por x más alguna, más cero, ¿cierto? En este caso. ¿Me creí o no? Sí, el problema es que yo no sé de dónde sale eso. Estas son las rectas que pasan por el origen. Esto es ecuación de la recta. Entonces, aquí ya están apelando a que tú te acuerdes, ponte del colegio, básicamente. Dicen, mira, ¿qué tienen en común todos estos puntos que pasan por esta recta por el origen? Que tiene la misma pendiente. Claro, estos son puntos x, y, pero hay Ujú. una relación entre ese x y y. El y es alguna pendiente por el x. De ahí sale, ¿cachai? ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir? Entonces, el, los puntos de esta cuestión no son x, y arbitrarios, son x, y tal que el y es igual a m por x, ¿cachai? Donde m es la pendiente de esta cuestión. Entonces, ¿por qué pongo un m y no pongo un número? Porque acá me están pidiendo todas las pendientes posibles, ¿cachai? Yo. Eso. Entonces, lo que uno hace acá, y lo que te voy a mostrar para que lo hagas más, porque después lo que vamos a hacer es tener otra ruta, ¿cachai? Tú decís, pero ¿qué pasa si yo quiero aproximarme? Hagámoslo al tiro para preguntarte, a ver si se te ocurre. ¿Qué pasa si yo quiero aproximarme por esta parábola al punto 0, 0? Ahí la pendiente sería. Claro, aquí ponte que este es el x, y, tal que el y es igual a x cuadrado, básicamente. Ya. Entonces, ¿cómo sería mi ruta? ¿Qué tendría que hacer yo? Es decir, bueno, vaya por x, y acercándose al 0, 0, pero el y tiene que ser el x cuadrado. Eso es todo. ¿Te fijas? Ya. Entonces, cuando tú planteas la ruta, tienes que encontrar la relación como si fuera una pregunta del ramo anterior. ¿Cachai? Eso. Entonces, ahí vaya a cachar cuando veamos otros ejercicios que no sean este que es como maldito, ¿cachai? Que es como de materia, básicamente. Ujú. Entonces, voy a hacer el límite, ¿sí? Límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De quién? De x por y. Porque cuando yo tomo el límite cuando tiende a 0, 0, todos los puntos que yo estoy tomando son distintos de 0. Así que la función evaluada en esos puntos va a ser eso, ¿cierto? Ujú. Eh, más y a la cuarta. Ella es la cuarta. Sí. Entonces yo te dije cambio de variable. Y igual Ujú. mx. Lo vamos a anotar. El x es x, pero el y es m por x. Y aquí obviamente eh, se me olvidó anotar el límite. Pero aquí básicamente el x tendiendo a cero.
eh, y a la, y a la cuarta es mx a la cuarta. ¿Me seguí esto? Seguramente que ya lo viste en algún lado. Ujú. El límite cuando x tiende a cero de m cuadrado x cuadrado dividido x cuadrado por uno más x cuadrado por m. ¿Me seguí, me creéis? Todos estos pasos que estoy Sí, haciendo. sí, sí, sí. Entonces, un x cuadrado va a morir, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto me da ese límite? M cuadrado partido por el paréntesis. Ah, pero después tendiendo a cero me Claro, pero da M después cuadrado, ¿no? m cuadrado. Calculamos el, el, el límite que nos daba para todas estas cosas y depende del m. No sé si te fijas, ¿cachai? Ujú. Entonces, si yo me acerco en esta función, Ah, esa es la... pero es que no es x cuadrado, es x cubo, ¿A dónde? el numerador. En m cuadrado, x cuadrado. Tienes razón. Ya. Entonces, hagámoslo bien. No, pero M cuadrado por queda x con x, cubo sí, es que va, y x cuadrado. no se va a simplificar. Claro. X No, sí, cuadrado, se simplifica, pero arriba queda un x ahí suelto. claro. No, pero cambia el límite. Veamos. 1 más m a la cuarta era acá, por x cuadrado. Y ahí sí, lo hice demasiado rápido. Cuando x tiende a cero de m cuadrado por x dividido 1 más m a la cuarta por x cuadrado. Sí, pues va a cambiar el límite. Sí, va a cambiar Sí, harto. Porque ahora, ¿a cuánto quedan se va cero. este límite? Se va a cero. ¿Cachai? Entonces, por eso me pareció sospechoso, pero era un resultado válido igual. Ya, esto se va a Sí, cero, pues ¿cierto? válido siempre cuando el resto del límite igual me dé ese resultado, ¿cierto? Claro, pues tú dijiste, probé todas las rutas rectas, ¿cachai? Eso es Ya. lo que dijimos, pero que no son verticales, porque el M, no puedo ponerle M pendiente infinito, ¿sí? Pero casi todas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tú crees? ¿Tú te puedes imaginar una ruta que fracasa? No sé. Mira, porque uno tendería a decir, pucha, probé casi todos los límites posibles hacia el cero y también me dio cero. Entonces uno, como por la Ujú. reflexión de antes, diría, ah, ya, pues entonces sí es continuo en este punto. Pero resulta que no, ¿cachai? Mira, calculemos el mismo límite. Em, yo no sé si hay otra forma, otras rutas, pero yo pillé esta. em, a este cambio. X igual a y cuadrado. Ah, sí, Esa ruta debe venirse así, sí. El profe ¿cierto? igual la hizo. Es que Por eso te digo, yo tenía una duda de que el profe ujú, también hizo otro cambio que era... ¿Cuál fue? Espera. X igual a cero y y tiende a cero. Entonces como que claro, no caché. eso, ¿cuál es esa ruta? Cuando y es igual a cero, significa que son todos los x, y, tal que el y vale cero. ¿Cuáles son esos? Estos de aquí, ¿cachai? Entonces el Mm, loco dijo, o al revés, no sé si te estoy mintiendo, ¿sí? Pero si y igual a cero y el x tendiendo a cero, significa que me estoy viniendo por exactamente esta recta hacia allá, ¿cachai? ya. Entonces tenemos que aprender a reconocer los lugares geométricos, ¿sí? Mm. Ese es el lugar Pero geométrico. igual le dio cero, entonces mientras yo ocupe otra curva y también me dé cero, da igual, ¿cierto? Claro, como que todavía no pillamos que fracasa. Esto solo nos sirve, esta búsqueda, Ya. para cuando, porque si pillamos uno que no da, ya no eres continuo.
¿sí? Ya. Lo que uno hace para probar todas las rutas posibles, o no sé si te lo han enseñado, es hacerlo con coordenadas polares. Eso es la Sí, forma. pero el profe dijo que con Polar era muy fácil, así que no va a meter Polar en el control. Ya, eso. Entonces, la única forma para hacerlo como para comprobarlo y decir, oye, efectivamente calculé todas las rutas posibles, resulta que la notación polar te permite decir, cualquier ruta es algún radio por algún ángulo y alguna velocidad de cambio. Entonces, es como si las evaluaras todas realmente, porque las parametrizas todas Ya. de una forma polar que se puede. Entonces, claro, pues, esto que te estoy diciendo es el cuento completo, básicamente. Que es decir, pucha, alguien se dio cuenta de que este ejemplo, justo esta función, todas las rectas, efectivamente te da el límite, pero si exploráis otras formas de llegar al límite, puede que fracasen. Eso es todo. Esta yo sé que va a fracasar, ¿cachai? Que el profe te la dijo porque yo la calculé, ¿cachai? Estuve un rato ahí Ya. molestando y dije, sí, pues, claro, como el x está al cuadrado y el y está al cuadrado, si le pongo un cuadrado a una, va a quedar una embarrada, ¿cierto? Se van a juntar muchos términos y un límite puede que exista. Eso es todo. Sí. Ya. Entonces, eso es lo que tú tienes que, para poder probar, tienes que hacer el cambio de variable, en el fondo. Entonces yo te digo, si el x es igual al y cuadrado, y yo quiero que el x y el y vayan a cero, a mí me basta con que el, el y ahora vaya a cero, ¿cierto? Porque si el y va a cero, el y cuadrado va a cero, y por lo tanto el x va a cero también. Eso es crear la ruta por la cual tú te estás acercando al cero. Entonces, cuando llego y la calculo, esto, por esa ruta, hagámoslo. O tú ya lo tenías hecho, lo voy a hacer muy rápido para que no te, no te cause problema, ¿cachai? Este es el f del i cuadrado, coma i, ¿cierto? Ujú. Esto me queda i cuadrado por i cuadrado, porque era x por y cuadrado y x cuadrado Partido en más i x a la, cuadrado más y a la cuarta. claro, i a la cuarta, que X me va a quedar queda como i cuadrado y a cuadrado la cuarta. más i a la cuarta. Y aquí me falta el Y límite. arriba queda. Ah, queda y a la cuarta partido en 2 y a la cuarta. Claro, i a la cuarta, Y da un medio. claro, estos se cancelan y Que el esto es un profe medio. había dado la curva nomás, pero no la hizo, así que no la había hecho todavía. Ah, ya, está bien. Pero lo más probable es que hayan otras curvas que fracasen. Por ejemplo, la que tú me dijiste, ¿qué pasa si el i vale cero? ¿Cachai? Digo, listo, me basta con que el cero, el x se vaya yendo al cero. ¿Cuál va a ser el No, límite? sí, es igual, daba cero. Es que el profe ocupó dos curvas que daban cero, entonces por eso no caché que por qué lo había hecho. No, pero lo quiero anotar solo para que veas que en verdad todos se hacen igual, ¿cachai? No Ya, depende de tu elección de cambio de variable. ya. Eso. El x se va al cero y el y es cero. Entonces me va a quedar cero y dividido en x cuadrado, ¿cierto? Y ese límite obviamente se va a ir a cero. Ah, no, este límite no existe. Sí, este límite es cero. Ya. Eso, eso es todo lo que te tengo que decir de esos dos ejercicios de primeros de la pizarra. ¿Te queda alguna duda? No, Porque uno ninguna. tiene que concluir acá, pues. Fíjate, a mí me queda una duda. Como encontramos una ruta que me da distintas otras rutas hacia el cero cero, distintas a otras rutas, em, implica que f no es continua en cero cero.
Eso. Ejemplos como este vaya a encontrar harto en libros. Sí, esta es una función que le gusta a la gente. Ya déjame ver la otra pregunta. Tan, 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 tan. Ya, considera la función, bla, bla, bla. Determine P de tal forma que pase esto. Verifique y así. Ya. Esto tiene un poco que ver con ecuaciones diferenciales. No sé si te fijas. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. Ah, sí dijo algo el profe de ecuaciones diferenciales, hizo un ejemplo incluso, Esto ¿verdad? es una ecuación diferencial típica, diría yo. ¿Sí? Es famosa, pero no te voy a decir Sí, nada. ¿Sí? de MN o no de ese tipo. Claro, variables separables se llama eso. Eso. Entonces, eh, mm, lo único que tenemos que hacer ahora es como... ¿Tú hiciste este ejercicio? Disculpa. No... Eh, yo por mí solo, no, ni siquiera lo empecé porque no lo entendí nada. Ya, Y después caché entendámoslo. que simplemente había que reemplazar el lambda, Por eso, eso pero es lo que te digo, no había porque cachado el enunciado. se parece un poco a los ejercicios de ecuaciones diferenciales, porque básicamente tenemos que comprobar cosas, más allá que saber cosas. Fíjate, determinar P de tal forma que f de lambda x, lambda y es igual a lambda a la P de f de x, y. Entonces lo que uno hace es hacer el experimento. Hagamos eso y veamos qué es lo que nos da. ¿Te fijas? Ya, ¿Me crees? No. Es para que tú los puedas resolver en las evaluaciones. ¿Sí? Entonces voy a anotar lo que significa eso. Donde haya un x, voy a anotar lambda x. Donde haya un y, voy a anotar lambda y. Arcsen de lambda y dividido lambda x. Llegué y lo puse nomás, ¿cierto? Y aquí los lambdas se cancelan, ¿cierto? Se verdad, cancelan sí, se canceló, se canceló. y esto va a ir acá. Y hasta Entonces ahí el profe anotó. Anotó que como es- es- no sé, el grado anotó que era 4 creo, claro, pero hasta porque ahí lo hizo. ¿qué es esto? El Por grado eso lo uso. del lambda. No, ¿Cómo? esta A cosa que la estoy, función inicial. es la función inicial. Entonces, simplemente estoy comprobando, no estoy pensando nada, no estoy deduciendo nada. Estoy diciendo, mira, puse lambda x, le puse lambda y me dio lambda a la 4 de f de x. Es algo que puede pasar. Y aquí te están diciendo, oye, me di cuenta que en esta función pasa. Fíjese, ¿cachai? Aquí aparece un p. ¿Cuál es el p? 4, Eh, ¿cierto? ya, sí. Claro, es lo que tú me decís, que una función se llama homogénea cuando pasa eso. ¿Sí? O no homogénea, no me acuerdo. Entonces, eso es ese ejercicio. No, no tiene ninguna profundidad ni nada. Pero ahora viene la otra parte de la cuestión. Dice, verifique si x por la derivada con respecto a x de esto, más y por la derivada con respecto a y de esto, me da ese numerito que usted tenía antes por f de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esto? Comprobar nomás. Calcular todas las cosas que están ahí, juntarlas y ver si es verdad. No sé si te parece razonable. Sí, Entonces, hagámoslo. ¿Quién es df a dx? Esta es la derivada parcial, ¿cierto? Entonces tengo que derivar con respecto a x. ¿Qué cosa? X cuadrado por y cuadrado por arco seno de ix. ¿Qué te parece? ¿Te acordás cómo derivar?
Sí, pero ahora el coseno no me acuerdo cuál era la... Ah, ya, eso hay que cuál era. acordarse un poco de integrales. Em, ¿Será eso? ¿Te acordás de No esta sé. integral? Esto te Ese da era el arco. cotangente, ¿o no? No, este arco. Sí, arco tangente. Entonces con un menos. Con un menos es la que estoy buscando, ¿o no? El profe Sí. puso... Ah, no, no sé qué puso el profe, mentira. No, no, es un. Con un menos, estoy casi seguro. Porque hay que hacerlo nomás. X igual a seno de teta, ¿cierto? Entonces el Ujú. de X es coseno y te va a salir. Si tú calculas esa integral con este cambio de variable, y cuando lo recuperáis es arco cero, más una constante, ¿cierto? Entonces si yo derivo eso, me da la función de adentro. Entonces, para acordarte, lo voy a anotar acá. La derivada de arco seno es uno partido uno menos x cuadrado, ¿sí? Y si no, de nuevo insisto, lo buscáis en Google, ¡pum! Lo vamos a enterar. Ya. Pero la del arco tangente es la que tú dijiste que es con un más. Ya. Y la única que me aprendí el año pasado fue la del cotangente bien. Está bien, pues. Pero es la misma, el mismo método, ¿sí? Ya. Ya. Entonces ahí que no sabemos la derivada. Y bueno, y si nos equivocamos, te estoy mintiendo, hay que corregirlo con la verdad. Ya, pero aquí nos importa el procedimiento, ¿sí? El i cuadrado es una constante, ¿cierto? No me importa, Ujú. la voy a dejar afuera. Entonces tengo que derivar x cuadrado por esta cuestión, ¿cierto? Y esto es un producto de funciones, ¿sí? Entonces voy a ocupar la regla de el producto de funciones. ¿Te acordás de todas estas cosas que te estoy diciendo? Sí, Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo, y aquí es donde la deriva difícil entre comillas o fea, ¿o no? no, la anotamos, pues acá está. 1 menos 1, y lo que está dentro de la ¿Cómo? cuestión, para derivar arcoseno de algo, es 1 dividido 1 menos ese algo al cuadrado, ¿cierto? Pero aquí queda una regla de la cadena, porque derivé esta función, pero tiene adentro esta. ¿Y cuál es la derivada de eso? ¿Por qué está menos y partido en X? No caché, perdón. Porque, lo voy a escribir. Hasta aquí me seguís, ¿cierto? La derivada de Sí, la primera por la sí, sí, segunda sí. sin derivar. Perfecto. La primera sin derivar por la derivada de Ujú. la segunda. Tengo que derivar esto. Arcoseno de i dividido x, ¿cierto? Sí. Y eso va a ser 1, por lo que dijimos acá, po. La derivada de Ujú. eso es 1 menos lo que sea que esté dentro de esta cuestión, Ah, eso no ¿cachai? sabía. Que era lo que estaba dentro del Claro. coseno yo. Pero acá tengo que poner la derivada de esto también, por regla de la cadena, ¿te fijas? Ya. Ah, y eso es derivado por producto, ¿no? Claro, esto, O sea, el i me da lo mismo. El i es una constante y es derivar uno partido de x. Y eso creo que es menos uno partido de x cuadrado. ¿Te acordás? sí. Que es bajarle. ¿Cómo? No. Mira, por eso hagámosla completa, acá abajito. Tengo que derivar esa cosa. Y eso me Ujú. tiene que dar, por regla de la cadena, la derivada de eso. Entonces la voy a calcular aparte también. ¿Cuál es la derivada de eso? Bueno, el i me da lo mismo, ¿cierto? Porque no depende Sí, del x, lo estoy considerando una constante. Y esa, la derivada de uno partido de x, es la derivada de x elevado a menos uno. ¿Te acordás? sí.
Y la regla para derivar una potencia es baje la potencia multiplicando, Ujú. menos 1 por, y a lo que tenga acá, réstele 1. Y sí entiendo eso, pero no cacho por qué el I queda afuera. Porque el i, estamos calculando la derivada parcial de f con respecto a x. Ah, ya, Y verdad. ahí los otros símbolos se comportan como una constante, ¿no? Claro, Ujú. el i es una variable, qué sé yo, pero como solo estoy derivando con respecto a x, el i me rebota, es un 8 al cuadrado, ¿cachai? Eso, por eso, ya, disculpa, yo no había pensado, no había cachado que esa era tu confusión. Claro, eso es lo que sucede, disculpa. Entonces, voy a completar esta cuestión que estamos escribiendo acá, sin tanto intervención, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 dividido 1 menos y dividido x al cuadrado por menos 1 partido de x cuadrado, menos y, ¿sí? Se lo voy a anotar mucho más bonito acá abajo. Voy a borrar estos cálculos. Se me queda x cuadrado por menos y dividido 1 menos y dividido x al cuadrado por x cuadrado. Se van a morir esos dos x cuadrados, ¿cierto? Sí, Queda y cuadrado por 2x al cero de y dividido x menos y dividido 1 menos cuadrado. Ya. ¿Se puede simplificar más? Probablemente, ¿sí? Em, ¿Pero qué me están pidiendo? Multiplique esto por x, súmelo al f de x. Ya, ya entendí. Ya, estamos bien. Estamos diciendo cosas verdaderas, ¿cierto? ujú. Ya, pero ¿cuál es la trampa? Que yo a esta altura, todo lo que hemos hecho es verdad y está bien. Em, no quiero seguir haciéndolo de esta forma. ¿Por Ya. qué? Está bien, sí, es correcto. Pero es porque em, el objetivo de este ejercicio es que te delata hacer esto, ¿sí? Y es que ocupís la regla de la cadena. Ya. Entonces, O sea, yo lo hice por la cadena y llegué a lo mismo que eso, pero el problema fue que después no supe cómo seguir. claro, Llegué a por lo eso, mismo en todo caso, pero literal llegué a lo mismo, solo que el I cuadrado se multiplicaba al resto. claro, en el fondo yo quiero saber qué pasa si tú derivas esta otra función. Mira, tengo la función g de x, y, que va a Ujú. ser em, f de lambda x, lambda y. ¿Qué te parece esta función? Ya sabemos cuánto es, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de g con respecto a x? No sé. Tengo que derivar esto con respecto a x, ¿cierto? Ujú.
Entonces es como lambda a la p por df a dx, ¿cierto? Mira, ya. Ah, Es que no, quiero que se te ocurra a ti porque yo no sé si te pasaron la regla de la cadena para derivadas parciales. Eso es todo. Si tú me decís sí, llegamos y la aplicamos, pero si no, te tengo que o hacer sea, como que se para te ocurra. parciales no me han enseñado en la academia. Ya. A ver, déjame pensar cómo te puedo convencer de mi Pero yo, técnica. yo igual llegué a eso, lo mismo de antes. Yo pensaba que después de ese resultado tenía que multiplicarlo por x, después sacar la otra derivada de respecto a y y lo multiplicaba por y. Es cierto, pero es que es demasiado largo, ¿cachai? Mira, Mm, el, mira la parte de abajo. Dice, si z igual x, bla, 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 verifique si se cumple esa cosa, ¿sí? sí. Entonces, eso es llegar y calcularlo y hacerlo porque la función es más sencilla de derivar. Eso es todo. Pero esta ¿Tú función estás que viendo pusieron aquí, la parte de z? no, sí, quiero que te notes la diferencia entre estos dos ejercicios. Son muy parecidos. Ya. Te dice, cúmplame, demuéstrame algo, ¿cachai? Ujú, Pero acá nosotros no estamos ocupando la parte A para nada en la parte B. No sé si eso es lo que sí, la sospecha que yo tengo y entonces lo que pasa es que si yo derivo esto, entre comillas, básicamente, puede que yo llegue a esta expresión instantáneamente, pero lo más probable es que no. O sea, no, si no sabemos ujú. regla de la cadena, no te voy a hacer no No, voy a el, poder el hacer profe ese truco. no, ¿Cachai? el profe lo estaba haciendo de la forma larga, pero es que se le acabó la hora, entonces Sí, no. quedó hasta Es, ahí, ¿no? es mala pregunta, sí. Pero lo que tenemos que hacer es, estamos bien, ¿sí? Ya, llegamos a esto, por ejemplo. ¿Sí? Esto es de f a dx. Ujú. Ujú. Entonces vamos a tener que calcular de f a di, que es muy similar, es casi igual. ¿Te Ah, fijáis? Porque mira, nosotros derivamos esto asumiendo i una te constante. falta una raíz, o mi idea. Sí, ¿o no? Ah, sí, en la derivada del arcoseno. Sí, tenéis razón. Acá Sí, y acá también. Tienes toda la razón. Ya, qué bueno que no simplifique sí, nada es eso. que después de que simplificaba los y, o sea, solo podía simplificar un x cuadrado, entonces me quedaba después un valor absoluto y dije, ¿y por qué tenía este valor absoluto? No sé. Entonces ahí un cacho. Ya, gracias, sí tenéis razón. Se me había ido esa raíz, pues si no, no tiene sentido el cambio de variable. Es verdad. Pero claro, ahora cuando pasemos a derivar la otra, va a ser súper parecida porque ahora el x va a ser la constante. Ujú. Entonces, lo distinto va a ser última colita que nos aparece acá. Entonces hagámoslo. Sí, yo le hice el asco, pero en verdad no. No, No. sí, igual podríamos saltar ese si al final ese literal es lo mismo, Ya, bacán. solo que para la otra variable. Pero es comprobacional, ¿sí? Cuando ya tenéis las dos Ujú. cosas, los multiplicáis cada una por el x o el y correspondiente y ves que sí sucede lo que dice. ¿Sí? Sí, mi pregunta de ese ejercicio sí era de dónde saco el P. Ah, de llegar y reemplazar. ¿Sí? Que es lo Pongo un que. P y multiplico por la función inicial, ¿o no? Ay, ay, No, me vi, po. aparece, ¿cachai? En el fondo yo Ya, evalúo nomás un lambda y veo lo que le pasa a ese lambda, si te fijáis. ya, Digo, ah, mira, apareció el lambda elevado a algo. ¿A cuánto apareció? Oye, a 4.
Listo. Ese es el P de No, no, esta. no, pero no me refiero a la parte A, me refiero a la parte B. Es el mismo de la parte. Ah, es lo mismo. Sí, Ah, yo lo noté distinto, yo soy tonto. sí, no, Ya, te tiene que dar el mismo, un 4 básicamente. ya, sí, sí, No sí. es un P misterioso. Ya, sí. Ya para no alargarme más. Pasemos a la cuarta, ¿no? Entonces. Eh, mm, ¿Qué te iba a comentar? ¿El otro ejercicio lo supiste hacer bien? ¿O lo entendiste bien? No, el cuarta no lo hice. Y hagamos ese rapidito, porque es lo mismo que esto. Es saber calcular las derivadas parciales. Ya. Eh, Tenemos que calcular eso, y después ver si se cumple esta ecuación, esta igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de z con respecto a x cuadrado? Esto en verdad es agarrar la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. ¿Sí? Ujú. Eh, pero a mí me interesa saber en qué orden aparecen ¿Cómo? estas. Ah, pero no, ¿por qué? Porque eso significa este símbolo. Te dice, calcule la derivada, calcule la segunda derivada ahora. No sé Ah, ya, sí, 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 sí. Solo que no me he cachado porque lo escribiste separado. por qué es Pero así. ya, sí, sí, sí. No, sí, Entonces, sí, sí, sí. claro, ¿cuál es la primera derivada en el fondo con respecto a z, con respecto a x de z? ¿Se ocupa la cadena o no? Acá. Esto no entiendo muy bien lo que dice, pero es e a la x, Elevado a uno partido en X. uno partido de x. Ya, ahora. Sí, o sea, creo. Entonces, Sí. Ah, no, no. y es un y, Y partido en X. claro, porque es una función de dos variables, ¿cierto? Sí. Entonces derivamos con respecto a x. Entonces tengo producto de funciones, ¿cierto? X por otra cuestión. Se me va a quedar la derivada del primero, que es uno Ujú. por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la Por la derivada del segundo, derivada. Ujú. que es e a la ix, el mismo, por la derivada de lo adentro, que es la cadena, ¿cierto? Que es Claro. menos y partido x cuadrado, que es igual a Yo la tengo un que, problema con dígame. la derivada de Euler. Ujú. En ¿Cuál es tu ningún problema? caso se pasa el denominador adelante. No, no. Ya, Acuérdate que los de las potencias es cuando el x está abajo, ya, cuando la base es la incógnita. ya. No me había dado cuenta que se me apagó Y la sí, cámara. fue recién, sí, como hace un minuto se apagó la Ahí, cámara. ahora lo voy a prender. Eh, Entonces, y se ocupa Euler, la cadena en Euler, en en todas las funciones que yo tengo, logaritmo, pero dime una función que tú ¿cómo? crees que no tiene. Todas las funciones tienen cadena. Por ejemplo, la x cuadrado. Por ejemplo, yo te puedo poner coseno de x, no sé, logaritmo de x, logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta función? Oh, me voy hasta el mate. A ver, el 2 pasa adelante. Claro, 2, lo que sea que esté acá, y queda un uno acá Sí. arriba, ¿cierto? Ujú. ¿Y quién está acá? Logaritmo natural. Y ahora, claro, ahí lo único que hice fue elevar algo al cuadrado. Por eso te digo que la cadena siempre va a estar, no importa qué función está involucrada, básicamente. Claro, acá es el x cuadrado con el logaritmo. Y la derivada de lo de adentro es uno partido x, ¿cierto? Que es Sí, la derivada del logaritmo. ya. Por la Entonces, derivada de x, por cierto. claro, acá uno diría, pero la cadena sigue, pues tengo que multiplicar por la derivada de x. Ya. Pero la derivada de x es Ya, no. uno, ¿cachai? Por No, eso ahí sí, se acaba. pero por si era otro valor o otra cosa. Claro. Ya. Entonces,
Acá en Euler pasa lo mismo. Esto es e elevado a algo. Ah, ya. Entonces, ¿qué es derivar e? Dejarlo igual. Ah, y dejo el mismo algo, pero Ah, cadena. ya, claro. ¿Cachai? Entonces, para que no te confundáis, pues Euler es como nuestro mejor amigo, pues, el que siempre se queda Y así nomás. Euler elevado, por ejemplo, a un medio, si lo derivo también queda un medio, tampoco se pasa el un medio adelante. No, porque ahí no hay incógnita. Esto elevado a Ah, un medio es un número y derivado te da cero. ¿Cachai? ujú, Entonces, es la raíz de e. E es un número. E ya, es como 2,7, es irracional. 2,73 puede ser, o 76, algo así. Em, Eso. Pero ahí lo vamos a ir recordando a medida que, porque vaya a tener que derivar, pues, en todo Edo y todo cálculo. y, y ya asumen que como que somos expertos en derivar todo lo que nos preguntaron en cálculo uno y en verdad eso no siempre es cierto. A uno se lo olvida o cosas así. Entonces, eso, training, derivar cuestiones. Entonces, fíjate acá, derivamos y está bien derivado según yo. Ya no me voy a concentrar en no equivocar. ¿Me crees? Sí, Ya, maravilloso. Entonces, derivemos esto de nuevo. Tengo que derivar esto de nuevo con respecto a x. ¿Sucede o no sucede? sí, Entonces aquí me va a quedar este asunto de nuevo, ¿cierto? ujú, Más. Acá podría haber simplificado un poco, ¿cierto? Me a queda, ver, sí, bueno, a la i x con un menos, por un y un x, ¿cierto? sí, Porque este muere con el cuadrado y ese menos pasa adelante y ujú, puedo factorizar un e y x, ya. Pero no sé si es muy útil. Lo voy a ver. Así queda al final, ¿cierto? La de arriba. Antes de seguir con la de abajo, solo por si acaso. O puedo sí, multiplicar. Entonces voy a derivar esa mejor porque es más compacta. Entonces la derivada del primero, que es e a la i dividido x por, voy a poner el menos acá, i dividido x cuadrado, por la función la otra sin derivar, más eh, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Voy a borrar estas cuestiones de acá. ¿Me seguí? ¿Me creí? sí, Y la derivada de la segunda, ¿qué es? Es uno no, i partido de x cuadrado. Me eliminé el signo al tiro. ¿Sí? No necesito que me creáis, no. Pero si no, no, sí, sí te creo, solo que estoy maravilloso. como viendo lo que hiciste. No, bacán, bacán. Eh, pero esto no da. Sí. La e a la i x eh, por i dividido x cuadrado menos i dividido... Ah, también puedo factorizar el i a la x cuadrado. Ah, i dividido x cuadrado. Bah, soy bruto. Saca 1.
menos uno menos y dividido x. Ya, ahí sí. Estoy tratando de saltarme algunos pasos para que no se vuelva tan engorroso, pero si hay algo que no se sigue, me pregunté. Ya, eso es, medio al final. Ya. Porque ese uno muere con ese y ese menos cancela ese menos y cuando los multiplico me quedan esas Ujú. potencias. Maravilloso. Muy largo. Entonces ahora tenemos que hacer la otra, que es el d cuadrado de z. Ahí importa el orden si derivo primero al X o al Y. Sí. Ya. Em, de hecho, cuando son iguales, cuando da lo mismo hacer uno en el orden del otro, se le pone nombre cuando pasa eso. Es bacán. Eh, por eso, de y de x. Necesito saber cuál es la que calculan primero. Voy a ver al tiro. A la izquierda era la primera, ¿no? Que según yo se van poniendo como de y de x. Que lo primero uno que hace esto y después uno hace eso. Ah, Uno y pensé que era al después revés. uno. Pero puede que te lo hayan dicho al revés. Por eso quiero revisar, efectivamente. De y de z, ¿verdad? Sí, nada, de x, primero el x, después el y de x, de y. Ya, sí, es justo lo que te estaba diciendo. Según el libro, según los libros, es que busqué la bibliografía que ocupa tu curso. eh, Ya, Pillé, pero de otros años. Y, y los descargué los libros para ver y todos son bien parecidos. Sí, se hace primero el X y después el Y. ya. Pero si por alguna razón estoy equivocado, Pero se dudoso, hace X porque sí o porque está a la derecha. es porque está a la derecha. ¿Sí? Ya, Porque también existe, obviamente, el que es al revés. Entonces, en este caso se hace primero ese y después el otro. Y después el otro. Dos. ¿Sí? Entonces hagámoslo así. Porque igual ahí fíjate que podríamos calcular los dos y te vayas a dar cuenta de que si nos da distinto es porque lo hicimos al revés. ¿Sí? ya. Entonces hagamos el de z al de x. ¿Cuánto es? Ya lo hicimos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que derivar esto con respecto a y. Ujú. Ah, e a la i x. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, voy a hacer de nuevo, derivada del producto, ¿cierto? Creo que es con un más. Con un menos. Un menos, ¿está bien ese menos? Sí. Ya. Esta es la función, la anoté para copiarla, ¿sí? Para derivarla. La derivada de eso primero con respecto a y es el mismo por la derivada de lo de adentro.
¿Y cuál es la derivada de lo de adentro con respecto a ahí? Eso, ¿cierto? Ah, verdad, porque el primero se elimina. Sí. Claro, pues, antes nos molestaba porque el x estaba abajo y aparecía un menos y el x al cuadrado, pero ahora el y muere, ¿no? Y ahora el primero sin derivar por la derivada de esto con respecto a y. Eso me da menos uno partido de x, ¿cierto? Ujú. Eso me da cero, ¿Cómo? me da cero. ¿Está Ah, bien? verdad. Ya, no sé. Eh, ¿Estaremos bien? No sé. Ya, pero eso, es comprobacional, ¿sí? A lo mejor lo estoy haciendo. No, sí está bien. De y de x. Tengo que derivar con respecto a x. ¿Está bien derivado con respecto a x? Ah, entonces no se cumpliría la condición, ¿o no? Claro, claro, yo Porque es diría que no. posible que lo otro multiplicado por x Estoy te eso. casi, sí, claro, no se cumple porque Y, dividimos x por la derivada cuadrada de z y a si se x deriva al cuadrado. revés. No, pues, derivarlo al revés estoy súper ultra seguro de que está todo muy bien hecho. Ay, ay, ay. Derivarlo al revés tendríamos que hacerlo todo de nuevo, mira, porque no tenemos la derivada del primero con respecto a y. Eso es Ah, todo. verdad. Por eso yo creo que está bien, ¿no? O sea, no lo creo, lo acabo de verificar. Sí, lo busqué aquí. Ujú. Te lo voy a mostrar para que sepas de dónde viene mi convencimiento. Sí. El- por eso yo lo anoto así también. Porque cuando me dicen eso, es lo mismo que calcular primero el x y después a eso le calculé el y. ¿Cachai? Por eso Ya. confío en el orden que está acá. Pero yo también lo he visto en que lo enseñan al revés. Por eso no me sorprendería que tú me dijeras, "Ay, no, es que el profe lo hace al revés". Pero, oh, pucha, no, hay que hacerlo al revés, ¿no? Y eso es todo. No hay- Pero eso, ahora, claro, si yo tomo este, que era el de z al de x cuadrado, y lo multiplico por x, X es distinto a eso. claro, me da y dividido x al cuadrado por e a la yx, y el otro es cero. Entonces, distinto es cero. Es falso. Eso. Pero voy a revisar si es que me equivoqué en algo. ¿Sí? Estoy 99,9% seguro de que está bien. Pero puede que eso. Entonces es Ya. comprobar nomás. En el fondo aquí te están preguntando, te están diciendo, ¿sabe calcular eso? Calcúlelo. ¿Sabe calcular eso? Calcúlelo. ¿Sí? Y después, Ya. em, ensamble y dígame si la propiedad se cumple o no. ¿Cachai? Si es verdad o no. Eso. Ujú. Por ahora, después van a haber teoremas, pues van a haber algunos que siempre te van a dar iguales, por ejemplo, los cruzados. Entonces vaya a tener que calcular uno solo. Y a veces uno siempre es más fácil de calcular que el otro. Ya. Ya. ¿Te quedan dudas, consultas o algún otro ejercicio que quieras que No, veamos? ninguno por hoy día. Ya. Yo acá en esta otra paginita pegué algunos ejercicios, ¿cachai?
Ya, que sirven para ejercitar. ¿Sí? Lo mismo que hemos estado haciendo ahora. ya. Ahí hay funciones y hay que derivarlas. Ujú, Entonces, eh, lo voy a dejar pegado acá, por si te sirve. Las ya. pizarras, yo no sé si tú te acordás cómo... No, pero, o sea, sí, busco tu correo y me aparece al tiro tranqui. No, pero te lo voy a volver a invitar. A ver, Y, ¿qué te iba a decir? Que ahora estoy subiendo las grabaciones a un YouTube privado porque no me queda espacio en el Drive. ¿en el Drive? Ya, Así que ahora terminando te voy a subir la grabación y te mando un link. Obviamente es privado y todo, pero ya, ya no puedo, tengo muchos videos en el Drive. Eso, avísame qué onda mañana, po, ¿sí? ya, Y si hacía algunos ejercicios, mándamelos para corregírtelos, lo que siempre te digo. ya, ya. Mañana a Eso, las 7 entonces, ¿cierto? ya, mañana a las 7 nos vemos. Ya, bueno. Ya, pues, Ya, cuídate, nos vemos. que estés Cualquier bien. cosita quedo Ya, atento. chao, chao. Nos vemos Chaito. mañana. Chau.